Amén. Gloria a Dios en esta tarde. Amén. Qué bueno que está aquí, qué bueno que se esforzó. Amén. Quiero ministrar sobre este tema de negando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces no lo negamos con nuestros labios o con nuestras palabras, sino que a veces es con nuestra propia vida, ¿verdad? Que negamos a Jesús, negamos su palabra, negamos el mensaje, negamos que realmente Dios, Él quiere, ¿verdad?, que nosotros nos esforcemos cada día. Negar al Señor Jesucristo, ¿verdad?, sucede muchas veces, ¿verdad?, porque cuando alguien nos quiere o está tratando de saber qué es lo que sabemos de la palabra, o nos dice, eres cristiano, o conoces de la Biblia, y a veces nosotros, por no meternos en problemas, le decimos, no, es que sí a veces, pero no siempre. Entonces ahí negamos al Señor Jesucristo. Otras personas dicen, sí soy cristiano, soy cristiana, voy a una iglesia, me congrego, y Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Eso es un buen testimonio, ¿verdad?, de no negar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Negando a nuestro Señor Jesucristo. La palabra negar es del griego arneomai, que significa decir no o contradecir, negar, en el sentido de rechazar a una persona, como por ejemplo al Señor Jesucristo como su propio Señor, o por otra parte del mismo Cristo, negando que alguien sea seguidor o al Padre o al Hijo. Jesús y Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación, esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos. Vamos, amén, a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Mateos capítulo 10, Mateo 10, 33. Amén. Mateo 10, 33. Dice así la palabra de Dios. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ayúdenme a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, no la vacía de fruto en nuestros corazones. Tal vez los que puedan mirar, Padre, esta palabra, también puedan ser bendecidos, tocados por tu Santo Espíritu en esta tarde. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por su fuerte. Amén. El que me niegue, dice, delante de los hombres. Esto describe una negación de Cristo totalmente, que puede condenar el alma, y no de tipo de una dubitación temporal del que se hizo culpable. Pero se trata del pecado cometido por aquellos que por motivo del temor, la vergüenza, el descuido, la tardanza o el amor al mundo, rechazar toda evidencia y revelación para no confesar a Cristo como Salvador y Rey hasta que ya es demasiado tarde. Realmente, hermano, aquí el Señor está hablando muy claro a sus discípulos, porque el Señor Jesucristo, Él no se iba a quedar para siempre reinando, sino que Él ya estaba de pasada, Él se iba a regresar al cielo. Por eso dice, ustedes los dejo aquí en la tierra, pero ustedes no me nieguen, o sea, ustedes sigan peleando la batalla, sigan buscándome, porque estaban en los tiempos. Acuérdense que estaban en los tiempos de la persecución. El Señor Jesucristo no se iba a quedar ahí. El Señor se iba a ir, ¿verdad? Y los discípulos se iban a quedar a las grandes persecuciones. Y ahí es donde realmente nosotros podemos ser probados, ¿verdad? Para que realmente nosotros, ¿qué reflejamos? Si realmente lo negamos al Señor Jesucristo o realmente seguimos adelante, porque no es lo mismo estar en el tiempo de paz. No es lo mismo estar adorando al Señor donde todavía no hay esas persecuciones hasta ahorita,
que cuando está la persecución, dice, si ustedes me niegan aquí en la tierra, yo también los voy a negar allá en el cielo. O sea, yo también, con mi Padre, yo también les voy a decir, no los conozco, no sé quiénes son, porque realmente aquí en la tierra es donde realmente se va a mirar que nosotros realmente nos esforcemos, que nosotros realmente nos estemos reforzando para que realmente el Señor pueda mirar a nosotros, que sí estamos tratando de hacer su voluntad, no nuestra, sino la voluntad de Dios. Porque el que dice que lo está negando, ¿verdad? Es que quiere decir que no estamos totalmente convencidos, ¿verdad? Totalmente de que Dios es nuestro Señor, de que Dios es nuestro Rey. O sea, si nosotros realmente siempre echamos adelante o siempre primeramente contestamos, primero es Dios, ¿verdad? ¿Quién está haciendo la obra en nuestra vida? Es Dios. ¿Quién es el que está tocando en tu familia? Es Dios. ¿Quién es el que va a salvar a tu familia? Es Dios. Entonces nosotros ya no podemos hacer muchas cosas, sino que nada más obedecer su palabra. Ya el Señor hizo todo en la cruz. Para que usted y yo nos salvemos, no es por obras. O sea, ya la salvación ahí está. Solamente obedece la palabra. Entonces aquí el Señor está diciendo, ¿verdad? Para aquellas personas, porque Él no se iba a quedar, Él se iba a ir con el Padre. Y está diciendo, tienen que esforzarse, tienen que buscar la manera de cómo seguir adelante, sufriendo las persecuciones, los rechazos, sufriendo cómo gente nos va a hacer un lado, gente nos va a despreciar, gente va, aleluya, a murmurar, criticar sus vidas. ¿Por qué? Por el hecho de que ustedes han tomado la decisión de vivir diferente ahora como vivían antes, ya no conforme a la corriente del mundo, sino que ahora conforme a la palabra de Dios. Dice, ustedes van a tener pruebas, van a tener dificultades, pero no me van a negar. Pero mucha gente prefiere mejor regresar, mucha gente prefiere mejor volver una vez más a lo de antes, a la apostasía, a negar a Dios, dejar a Dios, y prefieren dejar al Señor que luchar por su salvación o luchar por la propia familia. Prefieren mejor negar, prefieren mejor dejar, porque eso es negar a Dios cuando uno lo abandona. O sea, ya no lo está diciendo uno, no está expresando con sus labios decir, es que estoy negando a Jesús, ya no quiero nada, no, es con nuestra propia vida. Estamos rechazando a Jesús cuando lo dejamos, cuando ya no queremos saber nada de Él, que queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces es ahí que también estamos negando al Creador de nuestras vidas. Lo estamos negando con nuestra propia vida. Decimos, ya no quiero saber nada de ti, Señor. Ya no quiero saber nada de ti, Señor. Y lo dejamos. Eso es estar negando, porque lo estamos rechazando. Hermano, yo creo que el Señor, en su gran misericordia, Él quiere que nosotros nos esforcemos. Él quiere que nosotros cada día, amén, estemos luchando por esa promesa que Dios nos dio de la salvación. Hermano, ¿se imagina esa promesa grande de que usted sea salvo, que usted tenga esa bendición grande de estar en la presencia del Señor, vida eterna, calles de oro, mar de cristal? Esa promesa ya está en la palabra. Si nosotros obedecemos y llegamos hasta el final, ¿verdad? Porque la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se está enfriando, pero también la misericordia es grande del Señor, y el Señor nos está regresando. Mucha gente está regresando a sus iglesias, mucha gente está tomando la decisión mejor regresar, porque el Señor está dándole una oportunidad, ese llamado para que ellos regresen a adorar al Señor. Yo creo que regresar es de valiente, regresar es ser valientes y volver una vez más a buscar a Dios o la presencia del Señor.
Yo creo que nadie quisiera que al final del camino el Señor nos dijera, mira, no te conozco, al fuego eterno, que cuando el Señor nos diga, buen siervo, bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que queremos escuchar eso, pero también nosotros tenemos que entregar nuestra vida, ¿verdad? Para que también Él no nos vaya a negar ante el Padre, sino Dios nos va, el Señor Jesús nos va a negar, ¿verdad? Ante el Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo la palabra, ahí en Mateo 26, del 31 al 35. Mateo 26, del 31 al 35, ¿ya está ahí? Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Os escandalizaréis. Esta palabra en el griego quiere decir tropezarán, describiendo la caída y traición espiritual que sobrevendrá en los últimos tiempos. Aquí, sin embargo, Jesús habla de algo un poco menor a la completa y final apostasía. En un momento de temor carnal, ellos abandonaron a Cristo, pero Él oró pidiendo que la fe de ellos no flaqueara, y su oración fue escuchada antes que cante el gallo. Marcos añade 2 veces, el gallo cantaría alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente, que está en Marcos 13:35, eso usted lo lee en casa. Aunque Pedro y los demás discípulos insistieron en negar que alguna vez negarían a Cristo, faltaban solo algunas horas para que se cumpliera esa profecía. Es que había una parte de la Biblia, o es una parte de la Biblia donde está que dice, se herirá el pastor y los discípulos iban a huir. Era una profecía que se tenía que cumplir, pero Pedro decía, Señor, si los demás se escandalizan, yo no me voy a escandalizar, mira, yo hasta voy a dar la vida por ti. No te preocupes, Señor, yo no te voy a abandonar, yo siempre estaré ahí, voy a estar ahí contigo, no te voy a negar. Pero el Señor ya le había profetizado, mira Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo ahí voy a estar contigo. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros como seres humanos, verdad, que tu amigo, con el que siempre andabas, te prometió, ¿no? No, mira, amigo, si tú te pasa algo, alguien que te... yo ahí voy a estar, ¿no? Y cuando vieron que ya no estaban golpeando, salió corriendo el amigo. Porque no es lo mismo decir que cuando ya está el toro ya encima de uno, no. O sea, cuando ya está el problema, es que esté ahí con nosotros, porque no es lo mismo. Pablo aquí estaba conviccionado. Pablo estaba conviccionado. O sea, Pablo está diciendo, Señor, yo no voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer, Señor. Estaba conviccionado, seguro, perdón, que él iba a estar con el Señor Jesucristo. Pero es una profecía, se tenía que cumplir. Que se iba
al Señor Jesucristo lo iban a agarrar para ser crucificado. O sea, se tenía que cumplir esa palabra. No, Señor, que nada te pase, que nada te acontezca, Señor. A mí yo creo que, el Señor mismo le había dicho que era necesario, ¿verdad?, que lo tenían que agarrar para que se cumpliera la profecía. Perdón. Y hermano, mire, cuando resucita el Señor Jesucristo, todos los discípulos estaban tristes, estaban todos ahí deprimidos, se le puede decir, porque cuando iban en el camino de Maús, iban caminando los dos, estaban tan pregnados de temor y lo demás que no pudieron mirar al Señor Jesucristo, que se le puso a la par. Y ahí está el Señor Jesucristo hablando con ellos y no lo pudieron entender de qué él era, hasta que le enseñó las Escrituras y le dijo: mira, es necesario que padeciera por el mundo. Mira, Señor, yo no me voy a escandalizar. Mira, Señor, yo no voy a negar que, mira, Señor, yo aquí voy a estar. Y viene la prueba, viene la dificultad, viene la escasez, viene la duda, vienen los problemas familiares. Y es ahí donde a veces negamos al Señor con nuestra vida, o sea, abandonamos a Dios. No queremos seguir adelante, no queremos seguir peleando la buena batalla. Mejor negamos a Cristo, porque es más fácil. Pero le prometemos y decimos: Señor, yo no voy a negarte, yo no te voy a dejar, Señor. Pero empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las burlas, empiezan las persecuciones en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la colonia donde vivimos. Empiezan a gritarnos, a decirnos cosas y decimos: híjole, Señor, está difícil esto. Y empezamos a decir: híjole, ¿en dónde me metí? Pero hermano, estamos en lo mejor, en los caminos del Señor Jesucristo. Ese es lo fuerte de Dios. Porque van a venir problemas, dificultades difíciles, pero aún así nosotros no tenemos por qué negar a Jesús. Aún así tenemos que seguir adelante, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Y el Señor, hermano, tiene todo bajo control. Solamente tenemos que seguir adelante, seguir peleando la buena batalla, no retroceder, no volver atrás, no volver a lo mismo. Seguir peleando hacia adelante, seguir hacia Cristo, seguir hacia la meta, no retroceder por nada. Usted siga adelante, usted no se detenga. Adelante, más adelante está la gran bendición que Dios tiene para sus vidas. Déselo fuerte el aplauso, Señor. Vamos también a seguir leyendo la palabra de Dios. Allí en Mateo 26, del 69 al 74. Amén, ya está ahí. Mateo 26, 69 al 74. Dice la palabra de esta manera: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galilea. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: pero verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Podemos decir muchas cosas nosotros. No, hombre, yo en lugar de Pedro, yo no me iba a negar. Yo, si hubiera sido Pedro, yo le decía: sí, yo estaba ahí con él, yo anduve con Jesucristo. Había una profecía fuerte ya que el Señor Jesucristo había profetizado. Dice: mira, Pedro, me vas a negar. Mira, Pedro, me vas a negar. Entonces, al decir eso, el Señor se iba a cumplir. No, Señor, yo no te voy a negar. Hasta la muerte voy a ir, Señor, contigo. Pero era una profecía, amén, que se iba a cumplir, ¿verdad? Con Pedro. Y hizo Pedro, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Bueno, Pedro empezó a maldecir, empezó a jurar, empezó a decir cosas poniendo a Dios como su testigo. Pedro dijo: no conozco al hombre, y pronunció una maldición de muerte sobre sí mismo si sus palabras no eran ciertas. Los 4 evangelios relatan la traición de Pedro. Una cosa tan importante que hizo Pedro fue que él lo negó, pero lloró arrepentido después. Es algo muy diferente a este otro hombre de Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Y ese Iscariote lo traicionó, pero no se arrepintió, sino que solamente este hombre tuvo remordimiento y no hubo arrepentimiento, pero se ahorcó, ¿verdad? Y se mató, porque fue un suicidio. No fue que Dios lo mató, sino que él mismo se mató. Entonces, muy diferente a lo de Pedro, porque Pedro, él lo negó, pero se sintió mal y se fue a llorar y se arrepintió. Y por eso estamos ahorita recordando a Pedro, y aparte que después él hizo unas cartas, porque él se arrepintió, ¿verdad? Él se arrepintió cuando lo negó. Así a veces nosotros podemos haberlo negado alguna vez, pero nos arrepentimos, y eso cuenta ante Dios, ¿verdad? Porque a veces lo negamos y no nos arrepentimos, entonces eso sí cuenta como algo que el Señor no le agrada a nosotros. Entonces, hermano, Pedro, él la pensó fácil, él se sentía seguro, había una convicción en él de que no lo iba a negar. Él estaba plenamente seguro: no, yo no lo voy a negar. Mira, Pedro, vas a hacerlo. Viene la primera, la segunda, la tercera persona y dice: no le conozco, yo no sé, yo no estuve con él. ¿Se imagina? Pedro, aquel que siempre estaba ahí con el Señor Jesucristo, de una u otra manera, Dios hizo milagros a través de él, de este hombre de Pedro. ¿Cómo? Bueno, cuando el Señor Jesucristo iba caminando en el agua, Pedro dice: Señor, si tú eres, que yo vaya para allá. Y Pedro fue y caminó por lo menos un espacio, y ahí se empezó a hundir. Pero podemos mirar que Pedro, Dios lo usó también. Después que se arrepintió, Pedro, Dios hizo grandes cosas a través de su vida. Hasta por la sombra, donde iba caminando Pedro, los enfermos sanaban, pero no era Pedro ni la sombra, era el Espíritu Santo haciendo la obra a través, ¿verdad?, de este hombre que lo negó una vez, pero después se arrepintió y Dios hizo grandes cosas. Entonces, hermano, nosotros también, tal vez algún día lo negamos a Él, pero nos hemos arrepentido, y por eso estamos aquí, ¿verdad?, para adorarle y glorificarle. Déselo fuerte el aplauso a Dios.
vamos a leer Marcos 8, Marcos 8, 38. Dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Marcos 8, 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí, es decir, todos aquellos que rechazan las demandas del discipulado de su palabra, prueben que están avergonzados de Jesucristo y de la verdad que Él enseñó y que por lo tanto no están redimidos verdaderamente. Cuando Él venga, primera referencia de Marcos sobre la segunda venida, un suceso que será descrito en detalle después. Lee usted el Sermón del Monte de los Olivos. Entonces, hermano, aquí está claro también lo que está diciendo este libro de Marcos. Amén, si nosotros, amén, rechazamos, ¿verdad?, su palabra en este mundo de pecado, de maldad, también Él nos va a rechazar. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que aprovechar la palabra de Dios. ¿Cuándo la estamos aprovechando? Cuando la ponemos en práctica, ¿verdad? Porque a veces, hermano, nosotros no la estamos poniendo en práctica, no la estamos viviendo. Sabemos la palabra, pero no la estamos viviendo. Entonces es importante que con nuestra propia vida nosotros la estemos poniendo en práctica, o la estemos poniendo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el discipulado se refiere a la enseñanza, se refiere al mensaje, o se refiere a la exhortación de la palabra. Dice, ¿verdad?, que no, aleluya, también el Señor nos va a negar allá en el cielo, pero también nos va a rechazar. Esta generación de pecado, adúltera, pecadora, que da a entender que estamos ya en los tiempos de la maldad, como en Génesis 6:6, que dice que, ¿verdad?, que la maldad del hombre iba de continuo en continuo. Dice que ningún hombre buscaba la presencia del Señor, que ningún hombre decía, vamos a alabar al Señor o vamos a hacerle un altar a Dios, sino que todos dice que iban de continuo en continuo al mal. Así estamos ahorita nosotros, como está diciendo aquí el libro, ¿verdad?, de Marcos. Está diciendo que el que se avergonzara de él y de las palabras de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo se va a avergonzar de nosotros, hermano. Quiere decir que tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, por vivir la palabra, o esforzarnos por poner en práctica las Escrituras, hermano, porque ser oidor y hacedor de la palabra, como dice Santiago, no solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra de Dios. Tenemos que ser oidor y hacedor de la Biblia. Porque, hermano, si nosotros no nos estamos esforzando en poner en práctica la palabra, al final del camino, el mismo Señor nos va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Pero Señor, yo ahí estaba. Sí, pero te avergonzaste de mis palabras, o te avergonzaste de mis mensajes, o sea, de las Escrituras. Y en este mundo de maldad y pecado, y mejor prefirieron regresar o volver a lo mismo de antes. Entonces, Él también se va a avergonzar de nosotros. Él también nos va a decir, no sé quién eres, y nos va a hacer un lado. Yo creo que va a ser algo muy triste, que el Señor nos haga un lado y nosotros, ¿verdad?, ser rechazados. Yo creo, hermano, que esto es importante para que uno se autoanalice, ¿verdad? Se autoanalice, como en la mañana en la escuela dominical, ¿verdad? Autoanalizarlo, ¿verdad? Porque el Señor va a regresar.
creamos o no creamos, Él va a regresar. Por eso aquí está hablando que las palabras del Señor en este mundo de pecado, de maldad, generación mala, dice que tiene que recibir esa palabra, pero si se avergüenza, también Él, ¿verdad?, nos va a negar allá en el cielo. Yo creo que tenemos que cada quien esforzarnos, ¿verdad?, para seguir adelante. Muchos no le dan importancia a las Escrituras, ¿verdad? No le dan importancia a lo que el Señor dice que tenemos que leer, tenemos que ayunar, tenemos que predicar, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que visitar al enfermo. Es palabra de Dios. O sea, es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Y no negar esa palabra, no hacerlo a un lado, porque eso da a entender que nosotros nos estamos avergonzando, ¿verdad?, de la misma Escritura, de la palabra de Dios en este mundo, ¿verdad? Que ahora podemos mirar allá afuera en el mundo que lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. O sea, ya ahorita en la calle, allá afuera, si usted predica la palabra de Dios, para ellos es malo. Pero si una persona en una esquina empieza a decir, venga, mira, le voy a decir su suerte, llévese esta piedrita es milagrosa, la van a cargar en su cartera. Y así de gente se llena. Algo que es pura mentira. Pero si le hablan de Cristo, que el Señor los ama, ahí lo hacen un lado. O sea, están despreciando la palabra de nuestro Dios, la están haciendo un lado, porque es una generación adúltera y pecadora. O sea, es una generación mala. Por eso dice que el mismo Señor le dijo a sus discípulos que estamos en los mismos tiempos como en los tiempos de Noé. O sea, donde había tanta maldad, tanto pecado, tanta maldad, estamos en los mismos tiempos. Por eso dice, arrepentidos, ¿verdad?, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es importante, hermano, que no nos avergoncemos de las Escrituras, de la palabra del Señor, porque está cerca ya, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Amén. Segunda de Timoteo 2, 12. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Amén. Si sufrimos, los creyentes que perseveran en medio de cualquier circunstancia, enfermedades, dificultades, persecuciones, rechazos, señalamientos, los que perseveran en medio de todo eso, dan una evidencia eficaz e importante de su fe, que realmente sí están dentro de la voluntad de Dios. Las circunstancias, los problemas, eso no lo hacen que retroceda. Al contrario, siguen adelante, siguen peleando la buena batalla. Si le negáramos, Él también nos negará. Consiste en una negación permanente, definitiva, como la de un apóstata, no el desfallecimiento temporal de un creyente verdadero como Pedro. Los que niegan de esta manera a Cristo dan evidencia de que nunca pertenecieron a Él y enfrentan la realidad terrible de ser un día negados por el mismo nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, nosotros sí es cierto, estamos en pruebas, estamos en dificultades, estamos en problemas, es cierto, pero no por eso vamos a retroceder, no por eso vamos a dejar a Cristo, porque Él mismo dice que si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar. Es algo, hermano, que no podemos darnos ese lujo de decir, yo lo puedo negar y como Él es amor, Él me va a recibir. No, o sea, aquí en la tierra sí, exactamente, tiene razón, aquí en la tierra
de vez en cuando podemos negarle y Él nos da la oportunidad de un perdón genuino. Pero cuando ya estemos en su presencia, ya no es para pedir perdón, sino que es para reinar ya, para estar con Él o para vivir con Él. Ahora, si nosotros le negamos, definitivamente también Él nos va a negar. Y yo sé que a veces por los problemas, las dificultades, eso es algo que a veces practicamos, a veces como que nos tambaleamos porque somos humanos, pero no por eso quiere decir que nosotros vamos a retroceder o vamos a negar a Cristo. Vamos a seguir adelante porque el que seguimos es un Dios vivo de poder, es un Dios que siempre está con nosotros. El que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Entonces tenemos que seguir adelante. Como a Timoteo, Timoteo, vas a sufrir penalidades, Timoteo, mira, vas a sufrir persecuciones, Timoteo, pero sigue adelante, sigue peleando la buena batalla, Timoteo, no retrocedas, no vas a negar a Cristo, al contrario, vas a continuar peleando la buena batalla. Yo creo que es importante entender esto. Aquí no está diciendo que no vamos a sufrir, está diciendo que vamos a padecer, pero es algo que debemos entender que a través de todo eso viene la victoria más adelante. A través del dolor, a través del sufrimiento, más adelante viene la victoria. Entonces, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones si no pasamos pruebas, no hay peleas, no hay lucha? Vamos a entender esto, que a través de todo eso podemos darnos cuenta que es la autenticidad de la fe de Cristo en nuestras vidas, a través de esas pruebas, a través de esa lucha. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Quién quiere padecer alguna enfermedad? Nadie. ¿Quién quiere estar pasando un problema difícil? Nadie. ¿Quién quiere estar en situaciones críticas en la vida? Nadie quiere. Pero a veces Dios permite cosas para que uno se moldee, para que uno se fortalezca más en Cristo. Él tiene todo bajo control, Él no se equivoca. Él no puede decir, se equivocó el Señor, ¿por qué hizo esto de esta manera? No, Él no se equivoca. Él hace las cosas perfectas a su tiempo, a su momento. Déselo fuerte aplauso a Dios. Tenemos también que seguir adelante, seguir peleando la buena batalla a pesar de las circunstancias. Usted no retroceda, usted continúe hacia adelante. Dios va con nosotros, Dios nos va a seguir también ayudando, bendiciendo. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Segunda de Pedro 2. Amén. Segunda de Pedro 2:1. Amén. ¿Ya está ahí? En adelante dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente guías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es algo que Pedro también lo vivió, de los falsos maestros, de los falsos profetas que se introducían cubiertamente en las iglesias para enseñar herejías, para enseñar cosas que eran destructoras para su
condición espiritual. Entonces dice, hey, va a haber ahí entre ustedes, tengan cuidado, van a entrar para querer destruir las iglesias, o van a querer destruir la vida espiritual de cada uno de ustedes, por eso tengan cuidado. Y Pedro era un hombre también celoso de las escrituras después que fue restaurado, ¿verdad? Le está enseñando el Señor y dice, mira, date cuenta que han entrado falsos maestros, falsos profetas que encubiertamente empiezan a enseñar cosas que no son bíblicas, cosas que son a veces, ¿verdad?, de psicologías, a veces que no son bíblicas, no es de acuerdo a las escrituras. Dice, poco a poquito van a ir enseñando esas cosas, ten cuidado. A los falsos profetas o maestros, el pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria y perniciosa de Satanás es la falsificación de la verdad y el engaño que producen sus víctimas. Debemos de tener mucho cuidado con los falsos maestros. Entre el pueblo alude en el Nuevo Testamento a Israel. El mundo de Pedro es que Satanás siempre ha tratado de identificarse en grupos de creyentes con los engaños de los falsos maestros. Negarán al Señor. Es el delito de los falsos maestros. Ellos niegan el señorío soberano de Jesucristo. Destrucción repentina. Se refiere a su muerte física o a su juicio en el regreso de Cristo. Es importante esto lo que está diciendo Pedro, porque no es nuevo esto. Es algo muy viejo que así ha sido en los tiempos de Pedro. ¿Verdad? En los tiempos de Pedro estaban las persecuciones, también estaban las falsas enseñanzas que encubiertamente iban entrando a las iglesias y poco a poquito empezaban a distorsionar el mensaje de la verdad. Es como como Mileto, Alejandro. Ellos se desviaron de la verdad y empezaron a enseñar cosas antibíblicas que ellos decían que ya se había efectuado la resurrección de los muertos. Y mucha gente lo estaba siguiendo, mucha gente estaba creyendo. ¿Por qué? Porque tal vez no estaban leyendo las escrituras. Por eso Pedro recalca y dice, mira, ten cuidado, ¿verdad?, con los falsos profetas, falsos maestros, que ellos van a introducir herejías destructoras, que aún dice van a negar al Señor, ¿verdad?, aunque lo rescató una vez. O sea, lo van a negar, o sea, lo van a dejar, lo van a abandonar. Por eso dice, hey Pedro, ten cuidado, porque van a querer entrar, van a querer hacer destrucciones, ¿verdad?, para que esa obra se desbarate o para que esa obra ya no continúe creciendo o avanzando, al contrario, para que ese lugar vaya menguando o para que ese lugar vaya a que gente se vaya apartando de los caminos del Señor. Por eso Pedro está diciendo, hey, los falsos maestros, los falsos profetas, que ellos van a desviarnos de la verdad. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay gente que pervierte en el evangelio. Hay gente que lo maquillan con la palabra de Dios, la distorsionan para que la gente se vaya desviando de la verdad. Y usted y yo conocemos la verdad, y la verdad es Jesucristo mismo. Jesús es la verdad, y usted no se aparte de Cristo. ¿Quién tiene la verdad? Es Jesucristo. Es Jesucristo el que es la verdad, y Él es el camino, la vida. Entonces vamos a seguir a Cristo, porque es el único Dios verdadero. Déselo fuerte la fuerza de Dios. Amén. Ya por último vamos a leer 1 de Juan 2, 22. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya está ahí?
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, y permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí una vez más, amén, está hablando del Padre y el Hijo. ¿Verdad? Está diciendo el que niega al Padre, ¿verdad? O al Hijo, dice que ese es el anticristo, ¿verdad? Es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Aquí yo creo que es importante, ¿verdad? De estas características de los anticristos, es que niegan la fe, o sea, niegan la sana doctrina. Cualquiera que niega la naturaleza verdadera de Cristo, como se presenta en las Escrituras, es un anticristo. La negación de Cristo también constituye una negación de Dios mismo, quien testificó acerca de su Hijo. Entonces yo creo que esto es importante, hermanos, porque realmente nosotros no tenemos por qué negar a Cristo, porque sabemos que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. No tenemos por qué negarlo, Él es nuestro Salvador. El Padre, bueno, el Padre, porque el Padre dice que mandó al Hijo a la tierra, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tenemos que creer en el Padre, tenemos que creer en el Hijo, ¿verdad? Pero hay lugares donde no creen en el Hijo, creen nada más en el Padre, ¿verdad? Y hay otros que nomás creen en el Hijo, pero ya no creen en el Padre y en el Espíritu Santo. También eso, ¿verdad? Es ser anticristos, o sea, niegan la sana doctrina. Y nosotros no vamos a negar la sana doctrina. Al contrario, nosotros vamos a tratar, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios. Déselo fuerte la